Saludo para cada uno de ustedes. Que el Señor nos ayude. Ayer oíamos un tema en la convención de zona del concilio. Una de las hermanas predicó la adoración en tiempos difíciles. Y creo que es un tema muy especial para estos días. La adoración en los tiempos difíciles. Un día de esto pues vamos a ver si hablamos de eso. O si usted puede predicar acerca de eso también. Vamos a invitar a los maestros y a los alumnos que pueden salir a impartir la clase. Y nosotros ubiquémonos ahí en 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Y en todo lo que los niños salen, nosotros oramos al Señor. Padre Celestial, toda la gloria, la honra y la alabanza te pertenecen a ti. Y esta mañana nos hemos reunido, Padre, con el propósito, primero, de adorarte. Segundo, Señor, de tener nuestro tiempo acá en la casa de oración para ser, Dios mío, ministrados, exhortados y enseñados por tu palabra. Eres tú el que hablas a nuestra vida y a nuestro corazón. Gracias por tu fidelidad y gracias por tu misericordia. Señor, gracias por tu presencia esta mañana. En el nombre de Jesús tenemos la convicción que aunque no te vemos, pero estás aquí, Señor. Y esta mañana la gloria, la honra y la alabanza sea para ti. Quiero, Señor, suplicarte por cada uno de los hermanos que esta mañana se han hecho presentes. Oh Dios, tú conoces las diferentes situaciones que se dan en la vida de cada uno de mis hermanos presentes. No todas son iguales. Momentos de enfermedad o otras situaciones que se estén dando que preocupan. Pero esta mañana queremos ponerlas en tus manos. Toda preocupación o toda situación que se ha presentado en la vida o en la familia de cada uno de mis hermanos, pedimos que intervengas. En el nombre de Jesús. Si es enfermedad, oramos, Señor, para que traigas sanidad a los hermanos. Recordamos esta mañana a nuestro hermano Gonzalo, a nuestro hermano Julián, la esposa de nuestro hermano Oscar, Señor, y así otros hermanos que están pasando momentos difíciles de enfermedad. En el poderoso nombre de Jesús, oramos para que esa mano poderosa y sanadora sea puesta sobre mis hermanos y reciban su restauración de salud. Oramos por los hermanos, Señor, que han perdido sus familiares, a Abimael, hermana Elsa, la familia Hernández. Oh Dios, oramos también por la familia Batre García, todos aquellos, Señor, que han perdido sus familiares. Pedimos que el gran consolador del Espíritu Santo pueda fortalecer sus vidas. Y esta mañana, Señor, todo pensamiento de preocupación que nos quiere quitar el gozo de la vida que tú nos has dado, sea quitado en el nombre de Jesús. Toda tristeza la ponemos a tus pies, porque tú eres el único que nos sacas adelante de cualquier situación, Señor. En el poderoso nombre de Jesús oramos y te pedimos que nos enseñes esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, estamos viviendo los últimos días de la dispensación de la gracia. Muy pronto aparecerá Jesucristo. Y yo quiero decirle que siempre que los niveles de maldad, de delitos, sobrepasan los límites razonables, entonces hay juicio de Dios. Entonces nosotros estamos viendo cómo la maldad se ha multiplicado. ¿Verdad que somos testigos de que la maldad se ha multiplicado? Y el amor de muchos se ha enfriado. Entonces, hermano, ese era uno de los indicadores que Jesucristo le dio a sus discípulos cuando habló de los últimos días. Entonces, hermano, eso nos dice, es una evidencia que usted y yo estamos viviendo los últimos días de la dispensación de la era cristiana, donde la salvación es por fe.
Eso debería llamarnos a nosotros la atención para prepararnos para el regreso del Señor. Sí, fíjese. Nosotros deberíamos revisar el orden en que tenemos las prioridades, qué es lo más importante para nosotros, porque el Señor Jesús dijo que primero era el reino, dijo. No sé si lo ha leído usted. Si no ha leído, váyase allá a Mateo 6. En Mateo 6 usted va a leer que el Señor dice primero el reino. Y él sabía por qué decía eso. Primero el reino. Entonces, hermanos, en estos últimos días deberíamos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Porque los días están corriendo como meteoritos, demasiado rápido. No podemos, hermanos, estar un poco descuidados, sino que tenemos que, pues, poner, como dice un refrán español, las bardas en remojo. Algunos dicen las barbas, pero el refrán original dice las bardas. No sé si usted sabe qué es una barda. Si no sabe, antes acostumbraban unos cerquitos de madera y los pintaban de blanco. En algunos lugares acostumbran eso, no ponen muros, no, que las ciudades son seguras y las personas, para dividir una casa de otra, levantan unos cerquitos de madera. Entonces dice, cuando veas que la casa de tu vecino arde, pon tus bardas a remojar, o sea, moje la barda de madera para que su casa no se moje. Entonces, yo creo que hoy que nosotros estamos al final de los tiempos, deberíamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. La salvación es más grande que el dólar. ¿Qué dice usted? El lugar que Dios nos ha preparado, hermanos, es tan grande, es tan especial, que no es posible que nosotros nos autodenominemos cristianos, pero realmente otras cosas ocupan el primer lugar. Es tiempo que el reino de Dios ocupe el primer lugar. Dios sabe por qué le estoy diciendo esto. Antes que vengan los momentos difíciles, donde todas aquellas cosas que ocupaban nuestro lugar, el primer lugar, aquellas cosas que ocupaban la prioridad en nosotros, veamos nosotros cómo las realidades se las llevan. ¿Cuántos estuvieron pendientes de los incendios que hubo en Los Ángeles? ¿Cuántos leyeron y vieron las noticias? Habían unas ciudades, hermanos, unas ciudades bien cerca de Los Ángeles, eran condados de Los Ángeles, pues allá les llaman condados, aquí les llaman otras colonias periféricas. Hermanos, mansiones enteras, mansiones de 8 millones, de 10 millones, de 15 millones, fueron arrasados por los vientos. Por ahí hay una historia mero fea, pues se burlaron de Dios, pero la realidad es que nosotros, pues los que vimos los noticieros, nos dimos cuenta de que los incendios arrasaron. Habían personas, hermanos, que lloraban porque era la casa de sus sueños. Muchas casas de los artistas. Ahí salieron entrevistados algunos artistas, algunas actrices, algunos actores que habían perdido sus casas en ese lugar. Entonces, mire, hermano, en cuestión de segundos Dios puede hacer ceniza los grandes sueños de nosotros. Entonces deberíamos ver dónde está nuestro tesoro. Porque si nosotros creemos que el dólar es Dios todopoderoso, nosotros no vamos a dedicarle nada tiempo a Dios, sino a tener otro dólar, porque lo hemos constituido en un Dios. Y eso es peligroso. Jesús advirtió sobre eso, porque se preocupan por lo que van a comer, por lo que van a beber, o por lo que se van a vestir. ¿Ya? Dios puede vestir a las aves, los puede vestir a ustedes. O a los lirios, dijo él. Si Dios puede vestir, dijo, a los lirios, los puede vestir a ustedes. Si Dios puede darle de comer a las aves, les puede dar de comer a ustedes. Así dice, vea.
Entonces muchas veces, hermanos, las preocupaciones nos hacen enfocarnos en cuestiones temporales. Y a veces por la ignorancia escritural, nosotros creemos que si no trabajamos, no comemos. Creemos de que si no echamos el cuero al agua, nosotros no vamos a ser alguien en la vida. Nos olvidamos de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de Elías cuando llegó donde Acab y le dijo, por orden de Jehová, no va a llover durante 3 años y medio? Ya lo han leído. Ahí está en Primera Reyes 17, 18. Y de veras no llovió 3 años, hermano. Imagina que en El Salvador no lloviera 3 años. Con todas las disminuciones que tenemos nosotros en el maíz, en el frijol, el algodón ya no existe. El café no está produciendo igual, la caña de azúcar. Bueno, hay un montón de cuestiones. Nuestro agro sería fuertemente golpeado si no lloviera durante 3 años y medio. Quiere decir que en un momento dado usted pudiera tener el dinero para comprar, pero cosas que comprar no habrían. Sí, pero pasó algo de todo lo que estaba, todos eran seguidores de Baal. Todos, por órdenes de la diaconisa Jezabel y del rey Acab. Pero cuando entró la maldición de Dios, el castigo de Dios, que Israel por idólatra, por andarle poniendo atención a otras cosas, molestó a Dios porque tenían un pacto. Pasó algo. Cuando empezó la hambruna, le dice Dios al único que confiaba en él, andate para el arroyo de Querit, en la desembocadura del Jordán, ahí quédate, porque yo le he dado órdenes a unos cuervos que te lleven comida. Mire, no se preocupe que deje de rebuscarse usted, solo rodo la rodilla, porque el que se va a rebuscar es Dios. Pero hay que confiar en él. Vino Elías y se fue. ¿Se acuerda, verdad? Se fue para el arroyo. Agua cristalina, no las contaminadas como el acelguate y el empa, ¿verdad? No, agua cristalina, el Querit. Y dice de que ahí Elías, mire, mientras la ciudad de Israel y toda esa región estaba con una hambruna tremenda, Elías tenía agua pura, nada de las perlitas ni de nada, no, agua pura. Sí, ¿ya? No le confíen mucho a esas cuestiones, a estos tambos de agua, hermano. Usted no conoce si realmente le hacen buenos procesos o le están metiendo Helicobacter pylori a uno cada vez que toma esas cuestiones. Y en la mañana se dio cuenta Elías, de repente Elías no tenía para dónde agarrar, no había selectos allí, ¿verdad? No tenía dinero, pero tenía a Dios. Y eso es lo importante. ¿Y qué pasó? Dice que él comenzó, dice, y se fue, obedeció. Se fue para el arroyo de Querit. Además que lo iban a andar buscando. ¿Quién lo iba a hallar allí? Fíjese. Pero pasó algo bien interesante. En la mañana aparecen unos cuervos y le llevaban carne, le llevaban pan. O sea que las hamburguesas ahí en Querit fueron inventadas. Pan, le llevaban carne. O yo no sé si a la otra fue, pero bien, con Elías pasó siempre. Así que, hermanos, en la mañana Elías se levantaba, hacía sus oraciones y al ratito llegaba desde lo alto un par de cuervos y le llevaban su comidita. No había trabajo, no había dinero, no había dónde ir a buscar, no había nada. Pero para los que confían en el Señor, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sí, el problema es que 3 pesos ganamos y los agarramos, que no le damos pero ni un centavito al Señor. Y cuando los creyentes hacen eso, 2 cosas. Primero, no han madurado espiritualmente y su Dios ya no es el de los cielos, es ese billetillo verde. Entonces ahí hay problemas, hermano, porque a través de dar o no dar, que es el tema de esta mañana, nosotros estamos dando a entender qué clase de cristianos somos. Así que Pablo nos dio una lección bien bonita, se lo dio a los corintios y hoy la vamos a ver nosotros.
para que nosotros en cualquier circunstancia aprendamos a depender del Señor. Porque Él ha dicho, no te dejaré. ¿Qué más? Y no te desampararé. O sea que yo debo creer las promesas. A ver, hoy estamos, hermanos, en el tema, las instrucciones sobre la generosidad. Ubíquese ahí en 2 Corintios 8 y 9. Ahí vamos a tener la clase esta mañana. Hoy vamos a hablar de dinero, de pisto. El tema de esta mañana, hermanos, instrucciones sobre la generosidad. La verdad central dice, la generosidad con alegría es el estilo de vida cristiana. Se lo vuelvo a repetir. La generosidad con alegría es el estilo de vida cristiano. Y el texto de clave se encuentra en 2 Corintios 9, 7. Como ya lo tienen ahí, usted solamente deslícese a 2 Corintios 9, 7. Lo tenemos. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lo leemos otra vez. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En estos dos pasajes, hermanos, en el capítulo 8 y 9, y también en 1 Corintios 16, que lo vamos a leer también, el hermano Pablo, hermanos, escribe una carta. Había un problema de escasez en Judea, en Jerusalén. O sea, se había presentado un tiempo de dificultades económicas, y los hermanos de las iglesias de Judea, especialmente Jerusalén, estaban en momentos bien críticos. De ahí surge la iniciativa del apóstol Pablo de ver si las iglesias que no eran judías, las iglesias de Macedonia y de Grecia que él había fundado, si podían mandarle una ofrenda a los hermanos. Entonces ellos estuvieron de acuerdo. Entonces ese es el entorno en que se dio esta enseñanza acerca de dar. Entonces las iglesias que Pablo había fundado, que eran de gentiles, entonces ellos se enteraron de la necesidad y quisieron ayudar. Entonces Pablo quería asegurarse de que las ofrendas de estas iglesias glorificaran a Dios, por lo que les enseñó cómo dar proporcionalmente, con gracia y alegría. Entonces ese principio de Pablo sigue, hermano, es el principio del evangelio, que cuando damos debemos glorificar a Dios. Ese es el principio. O sea, no, usted no puede dar porque lo están obligando, porque lo coaccionan, porque lo amenazan que si no diezma ni ofrenda no va a entrar al reino de los cielos. Eso no es correcto. Además, las ofrendas son voluntarias. Usted decide si da o no da. Y hay un viejo refrán en el mundo que dice que no da el que tiene, sino el que quiere. Entonces, hermanos, ese es en sí el tema de hoy. Vámonos a 2 Corintios 8, 1 al 7. Lo primero que deben ver es que tenemos que dar con gracia y con integridad. 2 Corintios 8, 1, 7. 8:1. Le leo el 8:1 y usted me ayuda con nosotros. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Sigamos. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza
abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado, eso es gracia, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Oiga, sigamos pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos de Jerusalén. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo primeramente se dieron al Señor, o sea, sus vidas se las entregaron al Señor. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Sigamos, hermanos. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe entre vosotros esta obra de gracia. Y el 7 dice: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunden también en esta gracia. O sea, abunden también en esta ofrenda que le estamos reuniendo a los hermanos de Jerusalén. Entonces, hermanos, la generosidad es un rasgo que refleja la naturaleza de Dios. Dios es generoso, hermano. Nos envió a su Hijo, nos dio a su Hijo y lo hizo por amor. Y eso es generosidad. O sea, Dios se desprendió de lo que más amaba, pero viendo la condición del hombre, lo envió para que Él muriera en la cruz del Calvario como Cordero de Dios. Y la muerte de Cristo trajo salvación y vida eterna a todo aquel que cree, aunque Él murió por todo el mundo. Así lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a los predeterminados, así dice. No, a todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, hermanos, cuando una persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador y comienza a caminar en la obra del Señor, la generosidad que demuestra es un acto natural de uno que ha sido lleno de Dios. Así es. O sea, le sale natural, pues. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, cuando nosotros a la hora de dar tenemos serios problemas para dar, deberíamos revisar no la bolsa, sino el corazón. ¿Por qué me causa anticuerpos a mí que me hablen de diezmo? ¿Por qué me causa anticuerpos a mí y hay un rechazo allá adentro cuando me hablan de ofrendas? ¿Por qué siempre estoy argumentando en contra de los diezmos y en contra de la ofrenda? Nosotros deberíamos analizar eso. ¿Por qué? Porque esto que estamos viendo aquí, la generosidad, es un rasgo de la naturaleza de Dios. Sí, de la naturaleza de Dios. Por eso Santiago 1 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, viene del Padre. Entonces, por lo que tiene sentido que los hijos de Dios también tengan los necesitados. Entonces los creyentes de Macedonia, hermano y Grecia, eran conscientes de los desafíos financieros que enfrentaban los hermanos de Judea. Así que en la primera carta a los Corintios, estamos leyendo la segunda, pero en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, Pablo habló cómo se podía recoger esa ofrenda. Entonces, lo primero que yo estoy viendo en esta lectura del capítulo 8 es que nosotros tenemos que dar por gracia. Tenemos que dar por gracia, o sea, por gratitud. Asimismo, le vuelvo a leer el 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Oiga, yo quiero testificarles de la gracia de Dios que se ha manifestado en los creyentes de las iglesias de Macedonia. Macedonia no era una ciudad, era una región. Y entre ellos estaba Corinto, una ciudad grandísima, una ciudad sensual e idólatra.
Ya les dije la vez pasada de que ahí estaba la diosa Afrodita, la diosa del amor y todos los degeneres sexuales. Y en Corinto se mantenían 1000 sacerdotisas que eran prostitutas, que arruinaban todo eso. Entonces, hermanos, los hermanos corintos, de ahí los había sacado el Señor y había hecho una obra tan grande. Así que Pablo hoy, hablando de dinero, hablando de ofrendas, dice: hermanos, quiero testificarles de la gracia que hay en el corazón de los hermanos de Macedonia, que en grande prueba de tribulación no estaban tranquilos. Había tribulación y había persecución. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, no era gente que tenía dinero toda. Era gente que, además de estar perseguida, también algunos hermanos eran gente con muy pocos ingresos económicos. Pero por lo que Dios había hecho, ellos decidieron ayudar con lo que podían ayudar. Por eso, hermanos, en las ofrendas, cuando se va a hacer un proyecto, nosotros no podemos decir: hermanos, ustedes están obligados a dar $100 cada uno. Algunos los van a poder dar porque $100 se lo gastan en una sentada en el brasero, pero algunos otros no. Sí, hay hermanos damasenos que 3 van al brasero o a la pampa, y en un centón se gastan 125 porque Dios los ha bendecido. Y eso no es pecado. Pero muchos de nosotros es prohibido ir a la pampa. Podemos ir allá a la para la champa, porque hay una champa allá enfrente, ¿va? Ahí sí, pues, vea, comida típica y unos pastelitos de masa con chilito, vea. O sea que está la pampa aquí, la champa está aquí, ¿verdad? Para todo gusto y para todo bolsillo. Pero los hermanos de Macedonia, hermanos, tenían ese problema, que además de estar perseguidos por la fe, era gente que tenía problemas también económicos. Pero por lo que Dios había hecho en su corazón, decidieron ayudarle en medio de su pobreza a los hermanos de la iglesia que comenzó el evangelio, que fue la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo la ve de ahí usted? A veces nosotros nos llenamos de consejos porque ignoramos las escrituras, hermano. ¿Verdad? Y a veces nos mueve la tacañería, buscamos textos que nos amparen. Pero no es así. Entonces, hermanos, de hecho, fíjese que cuando Pablo comenzó, a los 14 años de que él había aceptado al Señor y él estaba ya, a los 14 años fue a Jerusalén. Y eso está en Gálatas 2:9. Entonces él llegó y habló, dice: hablé con los que tenían cierta reputación, dice. Realmente él mismo dice que habló con Santiago, habló con Juan y habló con Pedro. Y él le llamó columnas. Si usted lee Gálatas 2:9, dice: y cuando yo les expresé lo que Dios me había dado y lo que estaba predicando a los gentiles, ellos estuvieron de acuerdo que era exactamente el evangelio que Cristo había traído. Y dice: y en señal de aprobación nos dieron la diestra a mí y a Bernabé, dice. Lo único que me dijeron, dijo, es que no me olvidara de los pobres de las iglesias, que les diera, que buscara cómo ayudarles. Y eso, dice, lo hago con todo gozo. Eso lo dice él en Gálatas 2:9 y 10. Entonces, muchos años después, hermanos, la iglesia que Pablo había fundado en esos viajes misioneros quisieron ayudar a los hermanos que estaban en dificultades. En 1 Corintios 16, Pablo les dice qué se tiene que hacer. Y uno de los que tomó mucha relevancia fue el hermano Tito. Tito era un joven discípulo de Pablo que más tarde Pablo lo dejó de pastor en la isla de Creta. El otro muchacho que andaba con Pablo, que eran sus discípulos, era Timoteo. Y a Timoteo lo dejó en Atenas. Entonces usted puede ver cómo ellos trabajaban, pero eran guiados por el apóstol. Y en este caso, en el versículo 3, por ejemplo, dice: yo doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos.
y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Tito era como el embajador de Pablo, que iba a las iglesias a decirles que prepararan esa ofrenda, porque los hermanos de Jerusalén estaban pasando un momento bien difícil. Entonces, fíjese que ellos dieron con gozo y con gratitud por todo lo que Dios había hecho por ellos. No tenían mucho, pero estaban felices de compartir lo que tenían, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, si usted no siente alegría cuando da, pues debería ver qué está pasando. Por una sencilla razón: nosotros solo damos cuando Dios nos da. Cuando Dios no nos da, no podemos dar. Entonces, cuando nosotros pues recibimos alguna bendición, un sueldo o los ingresos del negocio, todo eso, y nosotros decidimos, no, yo voy a apartar esto para la obra de Dios, eso debería ser motivo de alegría. Fíjese, debería ser motivo de alegría. Padre, yo quiero darte gracias, porque de lo que tú me has dado, yo voy a apartar esto para tal proyecto, o voy a apartar esto. Entonces, usted ora. Lo normal es que cuando usted va a apartar su diezmo, su ofrenda o alguna colaboración, pues lo más natural es que usted, a la hora que recibe el ingreso, en ese momento usted aparta: Señor, quiero orar, quiero darte gracias por esto que recibí, y de esto, Señor, yo voy a apartar esto para tu obra. No es lo mismo que de repente usted se vino y usted recibió sus ingresos, pero pasó ahí por algún almacén y le gustó algo y se metió y compró. Después fue al Selecto y compró, vea. Y por último viene a la iglesia. Ay, perdóname, Padre, perdóname, Señor, pero mira, 2 coras cargo, Señor. Y mayormente, si el hermano que recoge la ofrenda no se quita de donde nosotros va, sacudiéndonos el canastillo. Espere, hermano. Ahí uno da por obligación y da por costumbre. Entonces Pablo nos está diciendo cómo es la cosa, cómo se debe ser. Entonces el corazón tiene que estar puesto en eso, en lo que damos, con alegría, con gozo. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Entonces los hermanos de Macedonia, hermano, entendieron el propósito de dar y respondieron a la gracia de Dios, entregándose a Dios y apoyando la obra de Pablo y el equipo de él, reconociendo que Dios es la fuente de cada bendición que recibían. No dieron porque no dieron porque tenían que hacerlo, o sea, no era obligación. Lo hicieron porque querían hacerlo. Y esa es la gran diferencia. Ahora, ¿cuál es el efecto? Que cuando yo doy porque tengo que hacerlo por obligación, Dios no recibe esa ofrenda. Pero cuando yo lo doy porque quiero hacerlo, Dios recibe y bendice. Sí, Dios recibe y bendice. Pero una cosa es que yo haga las cosas por obligación, por costumbre, y otra cosa es que yo lo haga por gratitud al Señor. Ese es el principio que estamos viendo. Hay que dar de gracia, pero también hay que dar de buena gana. Mire, si usted va a tener problemas para dar, mejor no dé, hermano. No dé. Si usted va a tener conflicto a la hora de dar, no dé. Si el pisto es suyo, a usted se lo dieron, vino del cielo, pero hoy usted se adueñó de él. No dé. Si va a tener conflictos para dar. ¿Por qué? Por el principio que estamos viendo, que cuando yo doy, yo hago el devocional. Padre, gracias por esto que nos has dado. Y si es posible, pues ahí con su esposa, sus hijos, niños, vénganse, vamos a dar las gracias a Dios. Hoy recibimos el paguito, hoy vendimos aquella propiedad y aquí está, y vamos a consagrarle al Señor. Pero
una parte del Señor, lo demás nos va a quedar a nosotros. Ah, qué diferente. Así es diferente. Y es exactamente el principio que Pablo nos está dando. Pero veamos el capítulo 9, 2 Corintios 9 del 1 al 5, el siguiente capítulo. Nueve del 1 al 5. Lo tenemos. En cuanto a la administración, no dice a la administración, ojo con eso. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra voluntad, vuestra buena voluntad, les dice a los corintios. La carta está escrita a los corintios. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío, o sea, me siento contento entre los de Macedonia, que Acaya, otra región, está preparada desde el año pasado, que fue el tiempo en que comenzó Tito a visitar esas iglesias. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Mire donde aparece la palabra celo. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por lo tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, lo que ustedes dijeron que iban a dar, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Fíjese bien, hay que dar de buena gana. Cuando Pablo está hablando de esta recolección de ofrendas para ayudar a los otros creyentes, Pablo señaló que la ofrenda de los corintios era más que una simple obra de caridad. De hecho, era ministración a los santos, así dice. O sea, esos fondos, más que cubrir las necesidades físicas, animarían a los hermanos que estaban atribulados en Judea y glorificarían a Dios. ¿O no es cierto eso? Yo no sé cuántos de ustedes han pasado situaciones donde realmente ustedes ya no pueden responder, pues han superado su situación, ya ustedes no la pueden pues como sostener, y empiezan a orar. Señor, tú sabes que si seguimos así vamos a tener que sacar a los niños de la escuela, o si seguimos así, Señor, pues, y usted comienza a ponerle así, que te pido, Señor, que nos ayudes, que de alguna manera, Padre, tú nos ayudes, confiamos en que tú nos vas a sacar adelante. Y no sé a cuánto les ha pasado que de repente, sin saber, aparece alguien dándoles, ya sea de aquí o ya sea de allá. Yo conozco testimonios de hermanos que han pasado por esa situación, pero me atreví a decirlo. Y de repente, cuando ellos estaban en esa preocupación, aparece una llamada de un viejo amigo: fulano, ¿qué tal? Tiempo de no saber de vos, ¿cómo te ha ido? Pues aquí estamos. Fíjate que un día de esto me estaba acordando de vos. De veras, sí, que ya no nos habíamos comunicado, y por allí pregunté por tu número. ¿Y cómo te va? Pues aquí viendo cómo salimos adelante en El Salvador. Fíjate que yo pensaba mandarte algo. ¿Qué le parece? No sé cuánto les ha pasado eso. Le digo porque a mí los hermanos me han dicho, pues, mire, hermano, me dijo, de donde menos esperaba apareció el Señor abriendo la puerta. Entonces, hermanos, ¿qué hace eso? Que el que recibe la bendición no solo cubre sus necesidades, sino que da gloria a Dios. Por eso le decía que las ofrendas nuestras tienen que ser para darle la gloria a Dios. Pero hay otra situación que se da en el momento que usted recibe algo de alguien que no esperaba. De repente, y ya se ha fijado que a los que uno piensa no le mandan nada. Voy a hablar con fulano, hombre, si con este somos hermanos, pero somos algo alejados, somos de 5 padres, pero yo le voy a hablar, a ver
A ver en qué me ayuda. Y resulta que eso, mira, fíjate que ahorita estoy sin trabajo. Y tal vez tiene 3. Y de quien menos esperaba, de repente le llega la ayuda. Entonces, ¿qué pasa? No solo usted recibe la bendición y cubre su necesidad, sino que usted glorifica al Padre, pero dice: Señor, te pido que bendigas a fulano. Entonces empieza a haber una gratitud en el corazón, no solo para Dios, sino poner una petición de oración por aquel que le mandó, que usted ya se había olvidado de él, o una persona que vive cerca. No sé cómo se puede dar, pero hermano, yo le doy testimonio que eso ha pasado no solo una vez, en muchos ha pasado, ¿verdad? Ahí le doy la clave, ¿verdad? Por si está pasando un momento. Entonces ellos, hermanos, no dieron porque tenían que hacerlo, porque no es obligación dar ni diezmos ni ofrendas, no. Y algunos son tremendos. En otras iglesias, cuando hay alguien fuerte, dice: esto que dejen de estarme molestando, dice, voy a dejar de diezmar y van a ver cómo esa iglesia se detiene. Si la iglesia es de Dios, hermano, la iglesia es de Dios. Si yo dejo de dar, Dios va a traer 5 más y van a dar más de lo que yo doy. Esta obra, pero ni el diablo la puede detener, que el Señor lo reprenda. Jesús dijo: yo voy a establecer mi iglesia sobre esta roca. Algunos dicen, la estableció en la frase que dijo: la roca es Cristo. No se equivoque con la lectura de la palabra. La roca es Cristo. La iglesia no está fundada en una frase. La iglesia está fundada en Cristo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, hermano, eso es lo bueno de la escuela dominical, que aquí aprendemos principios, ¿verdad? Una cosa que yo le diga: este año es el año de su realización, los cielos se abrirán, y comienzo ya a decirle un montón de tonteras aquí, y no le digo que crea en Dios, no le digo que se arrepienta, no le digo que confiese sus pecados. O sea, no le doy la base, pues. ¿Ya? Tengo una palabra para todos aquellos que no han recibido dinero: trabajen, busquen trabajo. O sea, hoy estamos en el tiempo del engaño, hermano. Por eso, bienvenido a la escuela dominical. Aquí estamos viendo cómo es la cosa. Los hermanos de Macedonia habían y de Corinto habían entendido que es Dios el que trae la bendición, y que cuando yo doy de lo que Dios me da. Eso lo estamos entendiendo, ¿va? Y cuando yo lo recibo, hermano, mi necesidad es cubierta, y yo estoy resumiendo, ¿verdad? Y yo doy gloria a Dios y oro por el que me bendijo. Mire toda lo que desencadena el ser generoso. Pero ser generoso solamente sucede con los que tienen la naturaleza de Dios. Hermanos, pero ¿será posible? Pedro dice que Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. No sé si lo han leído. Lo han leído. Dice Pedro que Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Es que cuando usted acepta a Cristo, el Espíritu de Dios viene a habitar en usted. Y usted se convierte en templo y morada del Espíritu Santo. Ya no es el mundo el que lo dirige, ya es el Espíritu de Dios el que lo dirige. O por lo menos así debería ser, hermanos, en Cristo Jesús. Debería ser Dios el que nos dirija, no las circunstancias, ni mi mente, porque mi mente, hermano, tiende al mal. Eso fue lo que le dijo a Moisés cuando bajó, y un gran gelengue que tenían ahí le dije: ¿qué te hicieron estos hombres? ¿Qué bolesas? Yo sacándolos de la idolatría y vos metiéndolos ahí. Es que el pueblo es inclinado al mal, le dijo a Aarón. Una explicación vaga a la gran regada que había hecho ahí. El líder ofreciéndoles ídolos, va a creer. Y hoy es igual. Hay muchos líderes que están ofreciendo ídolos en vez de ofrecer a Jehová de los ejércitos. Tengamos cuidado a quién nos están ofreciendo. Entonces los creyentes, hermanos, los creyentes pueden verse motivados a dar por diferentes razones. Unos dan por un sentido de obligación. Otros dan por un deseo de ser reconocidos.
Otros dan porque la conciencia ya no los deja en paz. Da, hombre, da. Pero el mejor motivo para dar es la gracia. De gracia recibiste, da de gracia. Entonces, este tipo de generosidad ocurre cuando reconocemos que todo lo que hemos recibido, de Dios lo hemos recibido. Compartir esas bendiciones, hermanos, produce alegría. Así honestamente, ¿cuántos de ustedes han sentido alegría cuando le han dado a alguien? Sí. Aquí entre nosotros hay personas que perfectamente, usted se da cuenta de un anciano de la iglesia y usted por casualidad habla con él y dice: hermano, ¿y qué tal? ¿Cómo va? ¿Cuántos capítulos? Mire, hermano, fíjese que a mí me gusta leer la Biblia, pero tengo un problema, ¿sí? Se me quebraron los lentes, ¿sí? De veras. Sí, valen como 75, 80 pesos, pero ¿de dónde agarro yo? Hay muchos de ustedes que perfectamente le pueden decir: le voy a dar estos 50, vaya a la óptica, que le hagan el examen y deje este depósito. Y cuando se los entregue, yo le voy a dar el resto. Hay muchos de ustedes que lo pueden hacer, pero no lo hacen. Porque no es Dios su Dios, es el dólar. Y lo cuidan como cuidar su tesoro. Y ese es el problema. Porque Jesús dijo: no hagan tesoros en la tierra. Porque ahí es donde está su tesoro, está su corazón. Frases que todas las hemos oído, pero aquí entran y aquí salen. Entonces, compartir las bendiciones produce una gran alegría. Cuando los tiempos son difíciles y nuestra ofrenda es sacrificada, hacemos una declaración de fe que Dios suple todas nuestras necesidades y por eso podemos compartir sus dones con los demás. Fíjese que muchas veces Dios nos da más de lo que nosotros necesitamos. No voy a contar, porque si no, una pedizón que les va a agarrar a los hermanos, no voy a contar. ¿Se acuerda cuando Jesús llega a la orilla de la playa y ve una multitud? Y donde él ve la multitud, pues siente compasión y le dice a unos muchachos que estaban ahí, que más tarde nos damos cuenta que era Pedro y Andrés. Y les dicen: miren, muchachos, me prestan la barca, fíjense que quiero predicar y no tengo púlpito. Está bien, le dijeron. ¿Qué hacían ellos? Lavaban las redes porque toda la noche habían pescado. Eran pescadores viejos, hermano, viejos del oficio. Y sacaron un poquito la barca y Jesús comenzó a predicar. No sé cuánto tiempo predicó, pero después le dice él al dueño, a Pedro: vaya, agarrar la barca, le dijo, y boga mar adentro y vas a agarrar pescado. Ay, con las disculpas del caso, maestro, le dijo, pero toda la noche hemos pescado y no hemos trabajado nada. Se lo estaba diciendo un pescador viejo. Y viene Pedro en un arranque de fe y dice: mas en tu palabra vamos a regresar. Mire, hermano, usted conoce el resto de la historia, pues. Llenaron la barca de ellos, que era lo que necesitaban, pero había mucho pescado. ¿Qué hicieron? Yo no puedo silbar, pero por lo menos el mate, ¿verdad? Empiezan a llamar a los otros pescadores. Llegó Jacobo y Juan y llenaron la barca. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos dé en abundancia es para que nosotros le tendamos la mano al necesitado. Pero eso solamente lo hacen los creyentes, no los que asisten a una iglesia. Los creyentes en Cristo Jesús, los que han decidido entregarle su vida a Dios. Porque los corintios y los de Macedonia primero entregaron su vida a Dios. Primero se entregaron a Él, dice Pablo. Después nos colaboraron a nosotros. Y ahora ellos están reuniendo un dinero para mandarle a los hermanos de Judea porque están pasando momentos de hambre.
Qué diferente a como nosotros conceptualizamos las cosas. Hermano, así como está aquí, así es. Así como está aquí, así es. No es como a mí se me ocurre, es como está aquí. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios me manda una orden que yo debo leer, guardar y poner por obra su palabra. Y le dijo a Josué, porque si tú pones esta palabra por obra, la aprendes y la pones en práctica y no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda, le dijo, entonces serás prosperado. Y todo lo que hagas te va a salir bien. Ahí se está, hermano. Aquí, si usted ve, no estamos usando ni griego ni hebreo, en buen español o quizás en un medio español, pero estamos tratando de hacernos entender que es por gracia que nosotros damos y damos con alegría y damos de buena gana. Así estamos viendo aquí el texto. Entonces, es bonito esto, vea. En los capítulos del 9, en los versículos del 9 a 5 que leímos, hermanos, nuestro manejo del dinero puede revelar la madurez espiritual que nosotros tenemos. La madurez espiritual. Acuérdese que ya lo que tenemos algunos años, pues somos personas maduras. Pero la madurez espiritual se adquiere de la mano con Jesús. Cuando usted va creciendo espiritualmente, entonces el manejo del dinero puede revelar la madurez espiritual. Si damos de mala gana, podríamos expresar que no confiamos plenamente en Dios como proveedor, ni reflejamos plenamente su naturaleza generosa. Pero cuando damos de buena gana, mostramos la naturaleza bondadosa y amorosa de Dios. No se olvide que Él es el dueño de todo. Y nosotros somos administradores o mayordomos de lo que hemos recibido. Yo creo que en vez de hacer una lista, puede ser una lista a ver quiénes nos pueden ayudar. ¿Por qué no mejor hacemos una lista a quienes nosotros les podríamos ayudar? Ahí cambia la cosa, ¿verdad? Acuerde que Dios ama al dador alegre. Pero hoy veamos 1 Corintios 16. Y cerquita está. 1 Corintios 16. Del 1 al 4. Bien, le leo el 16:1. 1 Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Léame el 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Es la ofrenda para los santos. Oiga bien, aquí estamos viendo un caso donde se tenía una necesidad en Jerusalén y los hermanos de las iglesias de Asia Menor, Acaya, Macedonia, esas regiones, habían decidido ayudar. Entonces el apóstol les dice él en cuanto a en la ofrenda para los santos, hagan como hicimos en Galacia, otra región donde estaban los Gálatas. Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Esto, hermanos, es un caso aislado, donde se tenía que recoger una ofrenda para enviarla a otra zona donde había una necesidad. Y Pablo dice, no es lo mismo que yo les caiga un día de estos y les diga, hermanos, mañana salgo yo para Judea, para Jerusalén,
y quiero llevarle una buena ofrenda. Unos van a tener y otros no van a tener. No, mejor estos días hagamos como hicimos allá en Galacia. Ustedes el domingo que se reúnan, de acuerdo hayan prosperado, ustedes vayan poniendo ahí un poquito para que cuando yo llegue, solo me lo entreguen y no se recojan ofrendas. Era inteligente el apóstol, ¿verdad? Sí. Entonces, hermanos, en este caso en las iglesias de Galacia, Macedonia y Acaya, habían asumido el proyecto, pues, de recoger esa ofrenda y llevarla a Jerusalén para los creyentes que estaban en dificultades. Entonces, los creyentes le piden orientación al apóstol. Y por eso leímos 1 Corintios 16 del 1 al 4. Los creyentes debían dar fiel y regularmente para la contribución. Pablo no especificó la cantidad. Simplemente dijo que los creyentes apartaran una parte de sus ganancias cada semana según pudieran. Dios no mide el dar como lo hacemos nosotros. Nosotros valoramos más las ofrendas grandes, pero Dios valora la motivación con que ofrendamos. Por eso usted va a encontrar que un día Jesús estaba sentado o parado. ¿Qué has parado? Está a la par de los canastillos. Y todos, mire, dejando los saquitos de dinero allá en la ofrenda. Señores, pues, de buen testimonio, ¿verdad? Dejando ahí las ofrendas. Al rato llegó una viejita y solo cargaba 2 coras, ¿verdad? Vamos a contextualizar. 2 blancas, todavía no se le habían enmugrecido. Cargaba 2 blancas ahí y las echó. Y viene Jesús y les dice: esa señora echó más que estos, le dijo. Se quedaron sorprendidos. Esa señora echó más que esto, le dijo. ¿Por qué? Porque Dios ve la motivación. Nosotros vemos el dinero. Por eso usted, a veces cuando salimos a algunas campañas, usted se topa con el desagradable momento que alguien solo ve dinero y dice: van a pasar los de $20 primero. Es obvio que el culto está dirigido solo a recoger ofrenda. Hoy pasan los de 10, hoy pasan los de 5, y cuando dice pasan los de coras, casi pasamos todos. Las coras para el templo y los dólares para el selecto. Entonces, hermanos, la motivación es la que Dios ve, no es la cantidad. Fíjese bien, ¿cuántos se acuerdan de la alimentación milagrosa? Juan 6, la alimentación milagrosa. Era una multitud, habían 5,000 hombres. Y Jesús les dice: miren, esta gente ya tiene rato de estar aquí, hay que darles de comer. Y les dice a los discípulos: denle de comer a esta gente. Ay Dios, dijo uno. Ay Dios, dijo uno. Y sale otro por ahí, Felipe, el hermano Felipe. Y dice: ni con 200 denarios le damos de comer a ese montón de gente. Eso es depender del dólar. Entonces viene Andrés, el hermano de Pedro, y ya con un cipote, ¿ve? Maestro, le dijo: fíjese que este bicho aquí, como usted predica bastante, él siempre trae su almuerzo, le dijo. A traerlo, pues, le dijo. Estoy hablando como que Jesús fuera salvadoreño, ¿va? Y llega el cipote: ¿y qué cargas? Le dijo. 2 butes cargo aquí, le dijo. 2 mojarritas cargo, le dijo. Y unos 5 pancitos, algo ya viejo. A tráelo, le dijo el Señor. ¿Por qué? Porque lo poquito se multiplica en las manos de Dios. Lo poquito se multiplica en las manos de Dios. Ay, entonces yo gané $10,000 esta semana, pero voy a dar 2 coras porque como el Señor lo multiplica. Tampoco, ¿verdad? Me enrede, no es así. Tampoco, no es así. No nos aprovechamos, ¿verdad? Entonces los creyentes eran libres de decidir. Fíjese que en 2 Corintios 9:6
Pablo ocupa la idea de un agricultor. Dice, si un agricultor va y siembra 2 semillitas, pues poquito va a cosechar. Pero si le pone más semillitas, entonces va a ser más grande. Dice, o sea, el que siembra escasamente, pues escasamente va a cosechar, dice Pablo. Pero si siembra generosamente, generosamente también cosechará. Esto lo han agarrado los de la prosperidad para sacarle el pisto a la gente. Si usted no tiene dinero, traiga su celular, traiga el iPhone. El iPhone, dijo un hermano, traiga, y empiezan a sacarle las joyas y todas las cuestiones. Ese es un robo descarado, hermano. ¿Por qué? Porque ya no es Dios, el Dios de ellos, sino que es el dinero. Entonces es peligroso, ¿no? Los hermanos de Corinto estaban recibiendo la instrucción de Pablo de que si ellos plantaban mucha semilla, la cosecha sería abundante. Entonces, el agricultor pues tenía la decisión si sembraba escasamente o generosamente. Entonces, de la misma manera, hermanos, los hermanos corintios en ese momento eran libres de decidir en su propio corazón qué darían en la ofrenda para los creyentes. La decisión es libre, no es bajo coacción. Y en el versículo 7 dice que Dios ama al dador alegre. Entonces, nosotros debemos entender, hermanos, que tenemos que dar con alegría porque Dios provee. Ahora quiero que vayamos a 2 Corintios 8:15. Segunda Corintios 8 al 15. Esta lectura ha sido un poquito más larga. No hablo como quien manda. Eso es hablando de que las ofrendas son voluntarias, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, riquezas espirituales. Y en esto doy mi consejo, porque os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de los hermanos en Judea, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Esto pasó cuando cayó el maná, ¿se acuerda, verdad? Entonces, hermano, dice Pablo, uno tiene que dar de lo que tiene. Ahora, ¿cuál es la idea, hermanos, cuando Pablo dice, hermanos, miren, vayan poniendo poquito a poco ahí de lo que todos los domingos? Esa regularidad en dar nos causa una autodisciplina. Ya no damos nosotros bueno, hoy voy a dar, no, mañana, no. Nosotros ya hacemos una disciplina personal de poner siempre algo para la obra de Dios. Que los muchachos vayan al campamento, sí, que hay muchachos que quieren pero no pueden. Alguien dice, hermano, mire, yo aquí le voy a dar voy a colaborar con 2 muchachos que quieren ir a buscar al Señor, ¿verdad? O algún misionero que nosotros vemos que Dios lo está usando poderosamente y viene por ahí y nos dice, hermano, Dios está haciendo cosas grandes, miren, los enfermos están siendo sanados, muchas personas están convirtiéndose. Tú nos dice, voy a participar, voy a apartar esto para el Señor. Pero eso se hace, hermanos, con alegría y con una autodisciplina, que no sean así ratos de chispazos, sino que nos aprendamos. ¿Por qué? Porque Dios todos los días nos da, todos los meses nos da.
Dios no nos da, hoy le voy a mandar a... No, no, no. Dios hace que nosotros tengamos su bendición todos los días. Entonces, cuando yo doy de lo que Dios me da, hermanos, esa es la naturaleza de Dios en nosotros. Así funciona, así de sencillo. Entonces, nosotros tenemos que cuidar eso, ¿verdad? Entonces, desarrollar la disciplina de dar con regularidad, o sea, apartarme, hermano, nos ayuda a dar con gracia y con alegría. Es mejor, fíjese bien, dar con regularidad es la mejor práctica para la mayoría de las personas, especialmente para aquellos que luchan con la autodisciplina, o sea que somos un poco desordenados. Permite consumar las buenas intenciones en lugar de perderlas, ¿verdad? Por hacer gastos inesperados. Muchas veces, hermanos, el desorden económico hace que gastemos innecesariamente. Sí. Isaías dijo, ¿por qué gastan su dinero en lo que no es pan? Entonces nosotros, estando en un país tercermundista, debemos ser muy disciplinados con los ingresos que tenemos. Pidámosle ayuda al Señor, pero por disciplinados que seamos, hermanos, siempre tiene que haber una parte que nosotros se la dedicamos al Señor con gozo, con gratitud. Que usted puede decirle, Señor, yo te doy gracias porque me diste la oportunidad de servir también con lo que tú me das. Esa es una cuestión entre usted y Dios. Nadie más debe saberla. Por eso dijo el Señor, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. A menos que haya un anhelo o un deseo de reconocimiento, ¿verdad? Que digan, no hombre, miren hermanos, sí, miren cómo Dios lo bendice. Acaba de pasar a dejar 3 billetes de así. O sea, es como un anhelo de ser reconocido. Esas ofrendas no las acepta el Señor. No, y acuérdese que Él es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita de nuestro dinero. Más bien nos pone que demos para que nosotros seamos agradecidos y mantengamos los cielos abiertos para nosotros. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, Pablo, pues, y los líderes organizaron esa ofrenda, la recolectaron, ¿verdad? Y en el 16:3 nos dimos cuenta que ellos eligieron las personas que iban a ir para darle integridad. Ahora, 2 Corintios 9, 6 al 10. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Esa es la clave. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Ay, qué lástima. Ni por necesidad, vaya, pues está bien, aquí está. No, Dios ama al dador alegre. Y mire la promesa. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió a los pobres y su justicia permanece para siempre. Ese es el Salmo 112. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos, pero dice de vuestra justicia, o sea, de vuestra vida espiritual. Entonces, hermano, podemos ver acá que hay una promesa de bendición para los que dan con alegría. Así que si tenía algunos conceptos un poco raros, le recomiendo que le pegue otra leidita a 2 Corintios 8 y 9 para que vea los motivos correctos por los que nosotros tenemos que dar. Entonces, quedamos claros, hermanos, en el 2 Corintios 9, 11 y 12 dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en acciones de gracias a Dios. En otras palabras, hermano, Dios es glorificado cuando usted y yo damos con alegría. Así que hoy el tema era de dinero.
pero sobre todo los principios con que nosotros ofrendamos. Ahí le quedan, así un poquito a la carrera, apréndalos o aprendámoslos, y yo sé que Dios va a bendecirlo en todas las áreas. Oramos. Padre Celestial, gracias, Señor, por habernos dado esta oportunidad de poder, oh Dios, hablar acerca de las finanzas, las razones por las que damos y los efectos espirituales delante de ti cuando nosotros lo hacemos correctamente. Está, Dios mío, involucrada nuestra vida espiritual, no solamente el bolsillo, sino el corazón también. Ayúdanos a entender estas verdades y que nosotros, Señor, no las pasemos por alto, sino que demos conforme a lo que nosotros hemos recibido y que demos de acuerdo a lo propuesto en el corazón, con alegría, con satisfacción y con acciones de gracia. No podemos cerrar el corazón ante las necesidades de los demás. Y con lo que tú nos has dado, con eso nosotros vamos a contribuir. Muchas gracias, Señor. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Gloria a Dios. No sé si entre nosotros hay amigos que Dios ha estado hablando durante tiempo, pero les falta ese pasito de fe para recibir al Señor. Si hay alguien, hoy es una buena oportunidad para que le entreguemos nuestro corazón al Señor. En el nombre del Señor. El regalo más grande que nosotros podemos recibir no son dólares, es recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Así que si hay alguien, esta es la oportunidad. Si no, le leo los programas para la otra semana. Quiero Si este decirle, mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.